Hola, sean todos bienvenidos. En esta ocasión les hablaré sobre problemas de triángulos rectángulos. Para comenzar lo más adecuado sería hablar sobre los elementos del triángulo rectángulo, ¿verdad? Y con eso es con lo que se inicia. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, ¿verdad? Eso es lo primero indispensablemente. Y donde se forma el ángulo recto es donde se forma una L, ¿verdad? Para que no hayan, digamos, malas interpretaciones o equivocaciones, es siempre lo mejor es dibujar el triángulo recto, que es un cuadrito, ¿verdad? Y para estos triángulos se suele usar las letras griegas donde están los ángulos, ¿verdad? Que se hace acá un medio arco y se dibuja el ángulo. Aquí no lo había puesto, se lo voy a agregar. Ahí está puesto. Y luego a los lados se le suele poner letra, ¿verdad? Los lados del triángulo. Y ahora hay que identificar cada lado porque se le suele dar un nombre a cada lado para identificarlo. La hipotenusa es el que está siempre en el lado opuesto al ángulo recto, ¿verdad? Que es este. El ángulo recto mide 90 grados. Y luego lo otro, para identificar los otros lados, a eso se le llama cateto, pero se le llama opuesto o adyacente a los catetos dependiendo qué ángulo agarro. Por ejemplo, si elijo beta, su ángulo opuesto es A porque está opuesto a beta y el adyacente es el lado restante, porque esta es la hipotenusa siempre. Para cualquiera de los dos ángulos que elija, la hipotenusa es C. Y el opuesto depende de cuál ángulo agarre, que va a ser el que está en su lado opuesto, opuesto enfrente del ángulo, sería enfrente así. Y el adyacente, el restante. Bueno, una memotecnia para memorizar estas razones trigonométricas son esta que está acá, la palabra SOHCAHTOA, o dicha mejormente sería que el seno de un ángulo es su cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno de un ángulo es su cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente de un ángulo es su cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y esta es una forma, una memotecnia para memorizar las razones trigonométricas, las palabras SOHCAHTOA. Y las razones trigonométricas inversas es sencillamente la cosecante es la hipotenusa sobre el opuesto, la secante es la hipotenusa sobre el adyacente y la cotangente es el adyacente sobre el opuesto. Acá no es de confundirse de que, digamos, el seno es el opuesto sobre el adyacente, entonces la secante va a ser la hipotenusa sobre el opuesto. Creo que lo dije mal. Eh, el seno es el opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Entonces la secante no va a ser hipotenusa sobre opuesto, sino que es la cosecante. Bueno, una vez aclarado eso, escrito de forma así, toda, por ejemplo, vamos a dar una breve explicación. Si elijo alfa, entonces el seno de alfa va a ser opuesto, ¿verdad? Sobre hipotenusa sería el opuesto a alfa es B, ¿verdad? Sería B, él es el que está enfrente de B. B sobre la hipotenusa que es C. El coseno de alfa es adyacente, ¿verdad? Que es A sobre hipotenusa que es C, ¿verdad? Aquí le puse H. Sería C, aunque no está incorrecto si pongo H, que es hipotenusa, quise decir ahí. Sería C. Tangente de alfa va a ser cateto opuesto, que es el que está opuesto a alfa, ¿verdad? Sería el que está enfrente B, sobre adyacente, que es A, el cateto adyacente A. Y ahí tendría todas las razones trigonométricas. Si agarro beta, por ejemplo, va a ser distinto, porque va a ser seno de beta, va a ser igual a opuesto a sobre la hipotenusa, que sería C,
y coseno de beta, coseno de beta va a ser igual a adyacente, ¿verdad? Sería B, el que sobra después del opuesto sería B, ese es el adyacente. Sobre hipotenusa, la hipotenusa siempre en este triángulo es C porque es el que está opuesto al ángulo recto. Y luego va la tangente, tangente de beta va a ser igual a cateto opuesto, opuesto sobre adyacente, sería A sobre B. Si se fijan quedan distintas. No son lo mismo, el seno, el coseno y la tangente de alfa y beta son distintas. Y estas serían las razones trigonométricas inversas. Bueno, pasemos a otras propiedades importantes de los triángulos. En todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Este es el teorema de Pitágoras, que la suma de los cuadrados de los catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Sería así, si A, B, C son los lados del triángulo, ¿verdad? Con A y B catetos y C la hipotenusa, A al cuadrado más B al cuadrado va a ser igual a C cuadrado, ¿verdad? Y también en cualquier triángulo, no importa si es rectángulo, se cumple que la suma de sus ángulos, de sus tres ángulos internos va a ser igual a 180 grados. De estos hay bastantes pruebas, por ejemplo, en internet o pruebas que se dan en la escuela, hay distintas pruebas. Y digamos la razón de esto no es digamos de forma arbitraria, sino que solo simplemente se le da un nombre a la razón que hay entre dos lados del triángulo. No es que no haya una razón específica por la que elegir estas razones. Y son muy importantes conforme se avanza de curso, ¿verdad? Ya sea bachillerato, escuela o en la universidad. Eh, Vamos a resolver un problema. Este problema dice cuántos metros mide el lado B del triángulo, este triángulo, ¿verdad? Y lo primero que se hace es sacar los datos. Primero averiguar, queremos saber qué datos nos están dando, ¿verdad? Nos dan un ángulo que es θ igual a 60 grados. Nos dan, si me voy a ese ángulo me están dando su cateto adyacente porque el opuesto es B, ¿verdad? Entonces su cateto adyacente es 70 metros y lo que me están pidiendo es B, ¿verdad? Que sería el cateto opuesto, es el que está enfrente de 60 grados. Cateto opuesto igual a B y eso es lo que me están pidiendo. Primero lo que se hace es identificar, ¿verdad? Los datos me dan un ángulo 60 grados y con respecto a ese ángulo me dan un cateto adyacente 70 metros. Y lo otro, lo que me piden es el cateto opuesto, ¿verdad? Ahora, lo otro que tengo que saber es qué herramienta voy a aplicar, ¿verdad? Por ejemplo, como ya tengo eso, lo que sé que me puede servir es las razones trigonométricas, la sencilla, ¿verdad? Porque se pueden aplicar las inversas, estas son las normales. Entonces, lo que se hace es elegir una razón trigonométrica que me relacione los datos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? Esa sería la razón trigonométrica tangente, ¿verdad? Que me va a relacionar el opuesto con el adyacente. Entonces la elijo y hago tangente de 60 grados, va a ser igual a cateto opuesto, ¿verdad? Que sería B sobre el adyacente, ¿verdad? Que es 70 metros. Entonces de acá solo hago lo que se hace en una igualdad para resolver una ecuación, digamos, es lineal. Lo que hago es poner B va a ser igual a 70 que está dividiendo, pasa a multiplicar, porque B es la incógnita, ¿verdad? Entonces va a ser 70 metros por tangente de 60. Y solo pongo en la calculadora 70 por tangente de 60 y eso me da 121.24 metros. La M obviamente no se introduce en la calculadora porque esas son las unidades, digamos, que estamos trabajando en metros. Entonces solo se pone 70 por tangente de 60
y eso me da 121.24 metros. Bueno, eso sería todo. Si tienen alguna duda, sugerencia u observación, la pueden dejar en los comentarios.